La expedición de la SS Esperanza se adentró en las aguas oscuras y desconocidas del océano. La tripulación, compuesta por científicos y buzos experimentados, tenía un objetivo claro: explorar el abismo marino, una región misteriosa y temida por muchos. Con equipos de última generación y sumergibles especialmente diseñados, se dirigieron hacia lo desconocido. A medida que descendían en sus sumergibles, la presión aumentaba, y el frío se hacía más intenso. Las luces tenues de los vehículos apenas alcanzaban a iluminar el oscuro abismo. Los científicos observaban con asombro los extraños seres marinos que encontraban a su paso, seres adaptados a la oscuridad y a condiciones extremas. En una noche tormentosa, mientras la tripulación descansaba, un monstruo marino ancestral despertó de su letargo. Surgió de las profundidades, rompiendo la calma del océano. Su tamaño descomunal y su apariencia aterradora llenaron de pánico a la tripulación. El monstruo atacó uno de los sumergibles, dejando a la tripulación a merced del abismo. Los supervivientes, atrapados en el sumergible dañado, se enfrentaban a una lucha desesperada por su vida. Con provisiones limitadas y la amenaza constante del monstruo acechando en las profundidades, debían encontrar una manera de sobrevivir hasta que llegara el rescate. El tiempo transcurría lentamente, y el pánico y la tensión aumentaban. Mientras la tripulación luchaba por su supervivencia, descubrieron un antiguo templo sumergido en las profundidades. Intrigados por su presencia, se aventuraron en su interior, desentrañando los secretos ocultos del abismo. La historia de un antiguo culto dedicado al monstruo marino empezó a revelarse, así como los terribles sacrificios realizados en su nombre. A medida que los días pasaban, las tensiones aumentaban entre los supervivientes. La desesperación y el miedo los llevaban al límite, y uno de ellos tomó una decisión impensable: ofrecerse como sacrificio al monstruo para asegurar la supervivencia del resto. La oscuridad y la locura se apoderaron del sumergible mientras la sangre se derramaba en las frías aguas. El rescate finalmente llegó, pero con él también el enfrentamiento definitivo contra el monstruo marino. La tripulación, impulsada por la sed de venganza y el deseo de sobrevivir, se enfrentó al ser ancestral en una batalla épica. Con valentía y astucia, utilizaron todo lo que habían aprendido en su travesía para luchar contra el terror que los había acechado en las profundidades. La lucha contra el monstruo marino cobró un alto precio, pero finalmente la tripulación emergió victoriosa. Exhaustos y emocionalmente afectados, regresaron a la superficie con un nuevo conocimiento sobre los horrores que yacen en el fondo del océano. Sus experiencias cambiarían sus vidas para siempre, pero el precio pagado no podría ser olvidado. A pesar de su victoria, la tripulación de la SS Esperanza sabía que el abismo marino aún albergaba secretos insondables y monstruos indescriptibles. Aunque las heridas sanaran y la expedición quedara en el pasado, el recuerdo del abismo de pesadillas los perseguiría para siempre. Y así, con el conocimiento de la oscuridad que acecha bajo las olas, la humanidad continúa su eterna lucha contra lo desconocido. Mientras la tripulación se enfrentaba al monstruo marino, una revelación aterradora surgió de las profundidades. No solo había un monstruo ancestral habitando el abismo, sino que también existían otras criaturas más oscuras y antiguas. Estas abominaciones acechaban en las sombras, alimentándose de la carne y el espíritu de aquellos que osaban adentrarse en su reino. A medida que la batalla se intensificaba, las criaturas de las profundidades emergieron una tras otra. Tentáculos retorcidos y escamas negras relucían a la luz tenue, llenando el corazón de la tripulación de un miedo indescriptible. Los monstruos marinos más allá del monstruo principal parecían infinitos, una manifestación de pesadillas ancestrales y una muestra espeluznante de la vastedad y diversidad del abismo. Los supervivientes lucharon valientemente contra estas horripilantes criaturas, pero cada encuentro les arrebataba algo: la cordura, la esperanza e incluso sus propias vidas. A medida que avanzaban hacia lo desconocido, se encontraron con un ser ancestral aún más antiguo y poderoso. Su presencia era abrumadora, y cada aliento que tomaban parecía llenarse con la esencia del miedo y la muerte. La tripulación comprendió que, para sobrevivir, debían unir sus fuerzas y utilizar cada recurso disponible. La ciencia y la valentía se fusionaron en un desesperado intento de derrotar a las criaturas que les acosaban. Sin embargo, cuanto más luchaban, más se daban cuenta de que no solo estaban enfrentando monstruos marinos, sino que también debían enfrentar sus propios demonios internos. Las decisiones difíciles y los sacrificios eran constantes, y la línea entre la humanidad y la bestialidad comenzaba a desdibujarse. ¿Hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para sobrevivir en el abismo?
¿Podrían mantenerse firmes ante la marea de horrores que los rodeaba? Mientras los sobrevivientes se adentraban en las fauces del abismo, se encontraron con un descubrimiento que desafió todo lo que creían saber. La línea entre el bien y el mal, entre el monstruo y la humanidad, se desdibujaba hasta convertirse en una amalgama de pesadillas. La verdadera lucha no solo estaba en el abismo, sino dentro de ellos mismos. Con cada batalla ganada y cada pérdida sufrida, la tripulación se acercaba más al corazón oscuro del abismo. Y mientras se debatían entre la esperanza y la desesperación, descubrieron que el abismo era mucho más que un simple lugar de terror. Era un espejo retorcido de sus propias almas, una prueba definitiva de la resistencia y el valor humano. A medida que la tripulación se adentraba en las profundidades, los horrores del abismo se volvían cada vez más oscuros y retorcidos. Surgieron criaturas con formas inimaginables, seres con cuerpos deformados y ojos vacíos, cuyos aullidos resonaban en las entrañas de los buzos. El abismo se convirtió en un laberinto de pesadillas donde la muerte acechaba en cada rincón. Los miembros de la tripulación se encontraban al límite de su resistencia física y emocional. El miedo y la desesperación se entrelazaban en sus mentes, amenazando con aplastar cualquier destello de esperanza. Pero entre la oscuridad y el caos, surgía una llama de valentía y determinación. Se negaron a rendirse ante los horrores del abismo y se prometieron luchar hasta el último aliento. En su lucha por sobrevivir, los miembros de la expedición descubrieron fragmentos de antiguos registros que hablaban de un poder oculto en el corazón del abismo. Una antigua leyenda se revelaba lentamente ante sus ojos asombrados. El abismo era el dominio de un ser primigenio, una entidad ancestral que poseía el poder de engendrar y devorar vida. Mientras se adentraban en el abismo, guiados por la esperanza de encontrar una salida, los buzos comenzaron a experimentar visiones perturbadoras. Las líneas entre la realidad y la ilusión se desvanecían, y se vieron arrastrados hacia abismos de locura y desesperación. Enfrentaron sus peores temores, desenterrando traumas enterrados en lo más profundo de sus almas. Pero también descubrieron que el abismo poseía una extraña belleza, una belleza que residía en su brutalidad y en su capacidad de revelar la verdadera naturaleza del ser humano. En la oscuridad más profunda, algunos miembros de la tripulación encontraron una conexión inesperada con los horrores que los rodeaban. Una conexión que les brindaba la fuerza necesaria para seguir adelante. Mientras se aproximaban al corazón del abismo, los miembros de la expedición se enfrentaron al ser primigenio, una entidad de dimensiones titánicas que emanaba un poder incomprensible. Su mera presencia desataba tormentas y desgarraba la realidad misma. Pero a pesar de su terrorífica apariencia, también había una tristeza en sus ojos, como si cargara con un peso antiguo y profundo. Los buzos se enfrentaron al ser primigenio en una batalla épica. Utilizaron sus habilidades y su astucia, pero también se apoyaron en la conexión que habían forjado con los horrores del abismo. Cada uno canalizó su fuerza interna, enfrentándose a sus propios demonios para luchar contra la abominación que amenazaba con engullirlos. En el clímax de la batalla, cuando el destino de la tripulación pendía de un hilo, los buzos descubrieron la verdad detrás del abismo. Era un reflejo oscuro y distorsionado del alma humana, un espejo que mostraba tanto la belleza como la oscuridad que yacían en su interior. En ese momento de comprensión, se dieron cuenta de que no podían derrotar al ser primigenio con violencia, sino con aceptación y redención. Con un último esfuerzo, los buzos invocaron la empatía y la compasión, extendiendo una mano amiga hacia el ser primigenio. En ese gesto, la entidad ancestral se transformó, liberándose de su angustia y desesperación. El abismo se calmó y se convirtió en un lugar de quietud y armonía, permitiendo que la tripulación encontrara una salida hacia la superficie. Los sobrevivientes emergieron del abismo, marcados por sus experiencias y transformados por su enfrentamiento con los horrores del océano. Aunque regresaron a la superficie, sabían que nunca podrían olvidar las profundidades insondables del abismo y los secretos que albergaba. Y así, la historia de la expedición al abismo marino se convirtió en una leyenda que perduraría en la memoria de aquellos que se atrevieran a explorar los misterios del océano. Una historia de terror, valentía y redención en el abismo de pesadillas.